Día. Bienvenidos a su clase de física para hablar, entre otras cosas, de la ley de la gravitación universal, para hablar de la intensidad del campo gravitatorio terrestre y para hablar del peso. Bueno, en el primer de los casos, la ley de la gravitación universal menciona que dos partículas materiales se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Como nosotros podemos ver aquí en este gráfico, tenemos una masa frente a otra, ¿no? Entonces, la ley de la gravitación universal menciona que estas dos fuerzas se van a atraer directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y ustedes podrán decir, no, pues yo pongo una masa de harina y frente a esa masa de harina pongo una masa de hierro y yo veo que no se atraen. Entonces vamos estudiando el por qué. ¿No? Como ya lo decimos, sabemos que dos cuerpos cualquiera se atraen con una cierta fuerza gravitatoria por el solo hecho de tener masa. Si bien al menos uno de estos cuerpos debe tener una gran masa para que dichas fuerzas sean apreciables. Entonces ahí podemos decir, en el ejemplo citado anteriormente, que no se van a atraer entre ellas porque esa masa que se mencionó, ¿no?, de harina o de hierro, está atraída por una gran masa llamada tierra. Entonces esa tierra las está atrayendo hacia el centro o hacia su núcleo, ¿no? Entonces existen en la naturaleza enormes masas, como el Sol, la Luna, todos los planetas. Todas ellas pueden considerarse masas esféricas y por tanto se comportan como masas puntuales para objetos situados en su exterior. Entonces vamos a estudiar el campo gravitatorio terrestre, porque sus efectos nos atañen muy directamente. Entonces aquí podemos tener, ¿no?, las fórmulas que menciona esta ley de la gravitación universal. Y aquí podemos tener pues cada una de cada una de sus componentes, ¿no? La constante de la gravitación universal, por ejemplo, la G, ¿no? Cada uno de lo que significan estas letras en su fórmula. Ok, para seguir avanzando, vamos a hablar de la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Para describir el campo gravitatorio de la Tierra, se utiliza el vector intensidad del campo gravitatorio. La expresión de la intensidad del campo gravitatorio terrestre es la correspondiente al caso de una masa esférica en el punto exterior. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos tener, pues, no, lo que significa el campo gravitatorio terrestre. Tenemos aquí la ley de la gravitación universal, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra al cuadrado y el vector unitario en la dirección de la recta que une en el centro de la Tierra, ¿sí?, con el sentido del centro de la Tierra opuesto, lo que está fuera, ¿no? De las dos masas, hablemos así, ¿no?, de centro a centro. Ok. Vamos a poner un ejemplo aquí. Calculemos el vector de la intensidad del campo gravitatorio sobre la superficie de la Tierra. Y como datos tenemos la masa total de la Tierra, que equivale a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Y el radio total de la Tierra es 6.37 por 10 a la sexta metros. Obviamente esta es distancia y esta es masa. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no?, de la gravitación. La fórmula que habíamos mencionado en antes, ¿no?, de la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Ok, entonces la aplicamos y lo único que hacemos es empezar a reemplazar, ¿no? Tenemos aquí que la ley de la gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Una constante.
Reemplazamos la masa de la Tierra y el radio total de la Tierra. Y hecha su fórmula matemática, pues nos va a dar 9.8 newton sobre kilogramos. Entonces allí ya hemos explicado pues la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Ok. Ahora vamos a hablar del peso, ¿no? Sabemos que el peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Por eso en antes habíamos mencionado que esas dos masas, ¿no? Las dos masas que inicialmente hablamos, así nosotros la pusiéramos frente a frente, no se iban a atraer porque hay una masa mucho más grande y por ende pues esa va a tener una mayor fuerza de atracción. Entonces a esa fuerza de atracción llamada gravedad, entonces esa masa, ¿no? Esa masa de esos cuerpos que habíamos hablado en antes, afectada por esa gravedad, pues a eso se le denomina peso. Aquí lo menciona. El peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra lo atrae, ¿no? Entonces, la fuerza peso, al igual que el vector campo gravitatorio, tiene en cualquier punto dirección radial y sentido dirigido hacia el centro de la Tierra. El peso de un cuerpo situado a cierta distancia de la Tierra puede hacer dos cosas. Puede hacer dos cosas. Hacer caer el objeto sobre la superficie terrestre o mantener el objeto fuera de la Tierra en una órbita. ¿Por qué será? Porque de todas maneras, cuando un satélite, por citar un ejemplo, está fuera de la Tierra, afuera hay otros cuerpos celestes, dígase usted la Luna. Entonces la Luna también va a atraer a ese satélite. Entonces, dependiendo de la masa, se calcula para ver a qué distancia puede mantenerse en una órbita ese satélite. Si vamos a ver un ejemplo aquí. Dice, un satélite artificial tiene 500 kilogramos de masa. Calculemos su peso. A, en la superficie de la Tierra, vamos a ver cuánto pesa, y B, a una altura de 20.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. O sea, tenemos que calcular en ambos parámetros cuánto pesa ese satélite de 500 kilogramos. Entonces ponemos los datos aquí, ¿no? Masa 500 kilogramos, tenemos que calcular a una altura de 20.000 kilogramos, dada que las unidades, ¿no?, del sistema internacional, pues tenemos que estos kilómetros transformarlo a metro. Y esos 20.000 kilómetros equivalen a 2 por 10 a la séptima metro. Tenemos como constante también la masa total de la Tierra, obviamente en kilogramos, y el radio total de la Tierra, obviamente en metros. Entonces aquí estas unidades están hablando el mismo idioma, kilogramos y metros. Entonces vamos calculando literal la intensidad del campo gravitatorio en la superficie terrestre. Aplicamos la fórmula y reemplazamos la constante de gravitación universal, la masa total de la Tierra, el radio total de la Tierra elevado al cuadrado, y miren, ahí está el 9.8 newton sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que equivale a 9.8, entonces hallamos el peso, pues yo lo dije antes, como lo menciona acá también, ¿no? No es otra cosa que esa masa afectada por esta gravedad. Entonces aquí tenemos peso igual a masa por gravedad, abajo de todo, ¿no? Peso tiene 500 kilogramos por el 9.8 newton sobre kilogramo. Se va kilogramos con kilogramos y tenemos 500 por 9.8 equivalen a un peso de 4.900 newton. Eso, ese satélite estando en la superficie de la Tierra pesa 4.900 newton. Ahora bien, vamos a calcularlo a 20.000 kilómetros, o dicho de otra manera, a 2 por 10 a la séptima metro, allá a esa distancia fuera de la superficie terrestre. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? La ley de la gravitación universal, perdón,
constante de gravitación universal, la masa total de la Tierra, lo dividimos para el radio total más la altura, porque el radio aumenta, pues, ¿no? Desde allí el centro o el núcleo de la Tierra hacia donde está el satélite. Hay que aumentarle esa altura. Entonces ese viene siendo el radio al cuadrado, ¿no? Porque así lo menciona la fórmula. Entonces reemplazamos y la gravedad nos va a salir 0.57 newton kilogramos. Miren, va a ser menor porque se está alejando de la Tierra. Entre más se aleje, pues la fuerza de atracción hacia el centro será menor. Entonces hallamos el peso del satélite, que ya lo habíamos dicho, que no era otra cosa que ese era la masa afectada por la gravedad, eso es el peso. Entonces aquí tenemos los 500 metros abajo de todo, ¿sí? 500 metros, 500 kilogramos, perdón, por los 0,57 newton kilogramos, que es la gravedad que nos salió allá afuera, a 20.000 kilómetros. Entonces se va kilómetros con kilómetros y multiplicado nos sale 285 newton. Entonces espero que esto les sirva para seguir avanzando en las clases de física y nos vemos en otra ocasión.